Wow, espectacular tiempo. ¿Cuántos lo han disfrutado al máximo? Amén. Nada como la presencia del Señor en medio de su casa. Sí. Bueno, saludamos también a los que están conectados por la internet. Vamos a saludarlos y darles un fuerte aplauso a ellos. Hola, familia. Bueno, algunos de nuestros queridos hermanos que siempre se conectan en internet están aquí en Lima porque había una boda, ¿sí? Y no sé si están por ahí. Así que estamos felices de que estamos pasando las fronteras. ¡Wow! Estamos viendo Dios obrar de manera espectacular. Amén. Mi esposa y yo escuchamos reportes de cosas asombrosas que Dios está haciendo. Abriendo puertas en los trabajos, becas que reciben las personas, milagros, sanidades, cosas fuera de lo común, plumas que aparecen, también varios que me están contando. Y lo último que ha pasado es alguien que, sí, aparecieron perlas. Así que si quieres saber más de ello, en la noche los esperamos en Mar Adentro. ¡Wow! ¿Cuántos alaban a Dios de que no cantamos solamente de Dios, sino disfrutamos su presencia y lo que Él sabe hacer entre nosotros? Vamos al libro de Juan, Primera de San Juan. Amén. Primera de San Juan, capítulo 4, verso 18 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, 18 en adelante. Quiero compartir con ustedes el tema, quiero llamarlo de una vez, y es: ¿y quién es mi prójimo? Pregúntale a tu vecino si quieres, ¿y quién es mi prójimo? O sea que luego vamos a aterrizar ahí. Primero vamos a lo primero. Amén. Y el apóstol Juan dijo algunas cosas que son revolucionarias, amén, y son absolutamente diferentes al común pensamiento de las personas. Él dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, uno puede tener existencia, pero el hecho de que tengamos existencia no quiere decir que tengamos la vida que Dios quiere que tengamos. La vida verdadera, la vida real que Dios quiere que experimentamos está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y con eso en mente vamos a ver algo más aquí en 1 Juan capítulo 4, verso 18, y luego vamos a otro verso más, porque ese es tan bueno para poner fundamento de a dónde vamos. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Una vez más, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y así como el apóstol Juan dijo que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, querido, disculpe, pero la Escritura dice claramente que hasta que no hayamos conocido al Hijo de Dios, es decir, hasta que no hayamos nacido de nuevo, y esto es algo soberano de parte de Dios, no tenemos vida verdadera. Tenemos existencia. Amén. Pero cuando Dios nos creó no solo para tener existencia, nos creó para tener vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no se refería a los bienes. No, Jesús se refería a algo mucho más y estaba hablando realmente de Él mismo. Amén. La vida de Dios es esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y así como Juan es rotundo al decir que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, la palabra de Dios a través de Juan también dice que si no tenemos a Dios, no tenemos amor.
si no conocemos a Dios, no tenemos amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Vamos a verlo ahí. Y este es el fundamento de lo que quiere establecer. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es... Amén. Gracias por la ventilación. Lo que la palabra de Dios nos dice ahora es que el amor no es solo un sentimiento. Según la revelación de la palabra, el amor es más que una emoción. Es más que un maravilloso sentimiento. El perfecto amor, el verdadero amor, no es solamente maravillosos sentimientos. El perfecto amor es Dios, porque Dios es amor. Y por ende, si Dios es amor, el amor es una persona y Dios es amor. Y bueno, nosotros no conocemos acerca del amor de Dios. No enseñamos a la gente, no informamos a la gente del amor de Dios. Nosotros experimentamos el amor de Dios. El evangelio no son enseñanzas a predicar solamente. El evangelio es una persona a que presentar. Y esa persona es Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Nota. Entonces, cuando hablamos del amor, es muy lejos del pensamiento común de las personas, porque referimos inmediatamente al amor a los sentimientos que nos embargan. La palabra de Dios dice, por ejemplo, y como decíamos la semana pasada, esposos, amad a vuestras esposas. ¿Verdad? La pregunta es, ¿y cómo es que Dios le dice a los esposos que debemos amar a las esposas? Se entiende que todo esposo pues ama a su esposo, porque por eso se casó. No le pusieron un rifle y lo obligaron a casarse. No. Pero cuando el apóstol Pablo nos dice en Efesios que los esposos deben amar a sus esposas, no está hablando de un amor natural. Está hablando del amor que viene de Dios. Porque el que es nacido de Dios, al nacer de nuevo, recibe de parte de Dios una nueva naturaleza. Dice la palabra en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, un milagro acontece en nosotros. La misma naturaleza de Dios nos ha sido impartida. Amén. El mismo Espíritu de Dios mora en nosotros y por esa razón ahora podemos amar con el amor que viene de Dios. Porque Dios es... Entonces el esposo puede amar a su esposa no solamente con el amor filial, no solamente con ese amor pasional, puede amar con ese amor que viene de Dios. Por eso dice la palabra, escucha esto, que las esposas deben sujetarse a su esposo, así como Cristo se sujeta a la iglesia. ¿Y cuántos saben que sería imposible que la iglesia se sujete a Cristo a no ser por el Espíritu Santo? Es imposible que la iglesia esté sujeta a Cristo, tomada, asida a Cristo, si no tuviéramos la vida de Dios en nosotros. De la misma manera, así como no tenemos, si no fuera imposible hacer esto, de la misma manera una esposa no se va a someter a su esposo a no ser que tenga el Espíritu Santo en ella. Porque eso no es algo natural, es algo que viene de Dios. Normalmente cuando nosotros pensamos en el amor, la mayoría de las personas pensamos en algo que nosotros podemos hacer. Y sí, hay una medida de amor, pero que está en quiebra, que es el amor natural, del cual mencioné hace un momento. Ese amor que emerge de los sentimientos, emociones, que son maravillosas, pueden ser muy lindas. Pero así como uno puede querer mucho y demasiado a alguien, también lo puede odiar, ¿verdad? Porque es un amor condicional. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla del amor, repito una vez más, como hemos estado meditando los domingos pasados, está hablando de la misma persona del Señor. Amén. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, amén, no hace nada indebido, todo lo espera, todo lo sufre.
El amor nunca deja de ser. Y nosotros podemos cambiar la palabra amor por Dios. Amén. Y podemos leer de esta manera. Dios es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo espera. Amén. No hace nada indebido, porque Dios es amor. Corintios 13 no es ni más ni menos que la descripción de Dios, porque Dios es amor. Amén. Vamos a adentrarnos un poco más. Yo sé que estoy repasando algunas cosas, pero necesitamos estar parados, sólidos a lo que donde vamos a navegar ahora. Una vez más, 1 de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Sí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, la forma en que nosotros somos llamados a amar no es de ese amor natural. Es en base a ese amor que emerge de tener la misma naturaleza de Dios en nosotros. Cuando tú naciste, tú y yo nacimos de nuevo, no solo hemos sido perdonados, no solo hemos sido redimidos de nuestros pecados y de la maldición. No, Dios nos ha dado mucho más que perdón, mucho más que redención. Nos ha instalado en Cristo, nos ha posicionado en Él. Y ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y experimentamos el fluir de Dios en nuestras vidas, porque nuestra naturaleza fue cambiada de una naturaleza de pecado a una naturaleza de justicia, porque dice la palabra que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Ya sabemos, nueva creación no significa otro nuevo, otro nuevo tú, sino otro diferente. Cuando estamos en Jesús, Dios hace un milagro tan grandioso. O sea, no es que es borrón y cuenta nueva. No es que eres tú volviendo a empezar, no. El que está en Cristo es una nueva especie de ser que nunca antes caminó en la tierra, porque ahora portamos la misma, es más, somos hechos hijos de Dios, porque Él nos engendró de lo alto y por eso tenemos un destino eterno. Amén. Jesús es más importante que el cielo y tenemos a Jesús residiendo en nosotros. El Evangelio nunca apuntó solamente a un cielo, el Evangelio apuntó siempre a Jesús. Tenemos a Cristo y lo tenemos todo, su misma vida. ¿Me están entendiendo? Tenemos vida de Dios en nosotros. Yo sé que es como que poco complicado para la mente natural, ¿no? Porque siempre estamos evaluando el tratar de amar y comprender a Dios desde nuestra perspectiva humana. Pero la Biblia dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ven? Entonces, que Dios nos dé esa revelación. Recuerda, Romanos, vamos a Romanos capítulo 5, porque es tan importante, eso es tan diferente, necesitamos pararnos en la palabra. Romanos capítulo 5, vamos desde el verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones.
por el, dígalo, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios derrama en nosotros su mismo Espíritu, su naturaleza. Esto es tan, pero importante, porque a medida que somos conscientes de quiénes somos en Cristo, podemos manifestar. Recuerde, la vida cristiana no son cosas que hacemos, esfuerzos que hacemos para ser como Cristo. La vida cristiana es Jesús obrando y manifestándose en su poder y por su poder a través de nosotros. No hay nadie que pueda, por más intentos que haga, volverse cristiano. Es imposible. Eso es algo que la religión intenta hacer. Pero cristianismo no son nuestras fuerzas, no son nuestros intentos, no son nuestras obras para ser como Jesús. Cristianismo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es su fuerza, es su inspiración, es su mismo poder, es su mismo espíritu obrando a través de nosotros, la misma presencia de Dios en nosotros. La palabra de Dios nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, si Dios le dice a los esposos, amen a sus esposas, amén, el hombre no puede decir, no, es que ya ese mi amor por mi esposa ya se acabó, que mi esposa, tú no conoces a mi esposa, qué sé yo. No. Tú tienes el amor de Dios. Tú puedes amarla. Y gloria a Dios, porque ese amor de Dios puede renovar también tu pasión. Puede renovar también tu romance. Amén. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sigo. Entonces, estamos en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Dice así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se muestra por nosotros aún no mereciéndolo. Y Dios nos amó aún nosotros siendo ¿qué? Pecadores. Pero el amor natural es, ok, si tú cambias, te perdono. Si te arrepientes, te perdono. Si tú eres tal persona, te voy a amar. Dios no hace así. Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Dile a tu vecino, gracias a Dios que Él murió por nosotros. ¿Ven? Gracias a Dios Él nos alcanzó. Recuerda, no somos nosotros quienes alcanzamos al Señor. No somos nosotros quienes encontramos al Señor. Es Él que nos encuentra a nosotros en Cristo. Él va por nosotros. Bien, ahora, con esto en mente, con esta base, vamos a Lucas, el capítulo 10. ¿Cuántos están sintiendo un enorme calor esta mañana? Esta tarde ya, ¿sí? Yo no. Dios, llegó el verano. Pongan los ventiladores con toda confianza, no importa si interrumpe el sonido un poco, pero hace mucho calor. El mensaje de esta mañana es: ¿y quién es mi prójimo? Lo que vamos a ver ahora posiblemente va a desafiar tu forma natural de haber visto las cosas en cuanto al amor. Así que necesito, en base a lo que hemos puesto como fundamento, que prestes mucha atención. ¿Ok? Lucas capítulo 10, verso 25 dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas puedo hacer para heredar la vida eterna? Una vez más, ¿haciendo qué cosa? La mayoría de las personas piensan que para que uno experimente, tenga vida eterna, tiene que hacer cosas. Y este hombre se acerca al Señor y dice: Señor, ¿yo qué hago para poder obtener la vida eterna? Y él le dijo: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: bueno,
La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, escucha esto, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, has dicho bien, haz esto y vivirás. ¿Cuántos saben que es imposible, si tú conoces al Señor, seguir a Dios en tus propias fuerzas? ¿Cuántos saben a estas alturas de caminar con Dios que no puedes agradar a Dios en tus propias fuerzas si tú eres hijo de Dios? Pero la ley nos decía, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque bien sabemos que la ley no nos podía perfeccionar, pero la ley, amén, estaba establecido por Dios para más temprano que tarde darnos cuenta que era imposible guardar la ley. ¿Cuántos de nosotros hemos amado a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma? Por favor, no intente decir amén. Amén. Es imposible. No se puede. Y este joven que le dice, Señor, es como el joven rico que se acerca al Señor y dice, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? No, el maestro bueno le dice, ¿no? Este joven rico se creía bueno y él decía, él pensaba que podía hacer algo más porque ya según él toda la ley había guardado. Y el Señor le dice, así que eres bueno, ¿no? Me llamas bueno y tú te crees bueno. Entonces anda, vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigue. Y el joven rico fue desnudado. Dijo, no, eso es algo muy duro. No hay nada que incomode más a Dios que nuestra propia justicia. El creernos lo suficientemente justos para lograr la vida eterna en nuestros propios esfuerzos. No hay nada que incomode más. Entonces yo me imagino al Señor pensando, ¿cómo ubico a este joven? ¿Cómo ubico a este hombre? Y Jesús le dice, bien, puedes hacer cosas para lograr vida eterna, puedes amar a Dios con todo tu corazón. Entonces hazlo pues, hazlo. En otras palabras, inténtalo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué este joven se quiere justificar? ¿Por qué? Porque sabía que estaba en falta en el primer mandamiento de todos. Y si él estaba en falta en el primer mandamiento, ¿te imaginas con el segundo, el tercero y el cuarto y todo lo que sigue? Y Jesús, para abrir el entendimiento, así como a muchos de nosotros, luego le explica una parábola. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Esto ya parece cualquier ciudad de Lima, ¿no? ¿No? Lo dejaron agonizando. Y luego dice la palabra, verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Me encanta, es tan importante estar familiarizado con las Escrituras y no es novedad que Jesucristo siempre tenía un público mixto, es decir, aquellos que sinceramente estaban hambrientos de la verdad. Y por otro lado estaban aquellos que, pues los cínicos religiosos y gente que estaba despistada. Y Jesús muchas veces en ese amor verdadero no oculta la verdad. Y aquí el Señor es claro y dice, bueno, ocurre que está este hombre medio muerto y de repente dice, descendió un sacerdote por el camino. Un sacerdote. ¿Te imaginas ahí un sacerdote cerca? Uno de los sacerdotes ahí, ¿no? Diciendo, ups, ¿qué le pasó? Te está hablando de mí, ¿no? Dice la palabra que el sacerdote se acercó, todos sabemos la historia. ¿Qué sucedió? Lo abrazó y lo ayudó, ¿verdad que sí? Dice que el sacerdote pasó de largo. Me imagino a este hombre moribundo diciendo, wow, por fin un hombre de fe, qué bueno, me va a ayudar. Pero el sacerdote pasó de largo.
¿Cuántos de nosotros hemos pasado de largo cuando hemos visto a alguien de repente en una necesidad? No, no levante la mano. No, porque estamos pensando más, gracias, por favor. Estamos pensando más en nuestra necesidad. Todo porque soy... No, que de repente la necesidad de esta persona. Y luego dice, verso 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Yo me imagino, tú eres el moribundo, ¿ok? Ya pasó de largo el sacerdote y tú dices, wow, qué piña, me asaltan. Pasa el sacerdote y ahora peor, nada. Y ahora, oh, qué bueno, un levita, él me va a poder ayudar. ¿No? Todos sabemos la historia. ¿Qué sucedió con el levita? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué usaste la figura de un samaritano? Estás metiendo en problema a toda esta gente. Porque los judíos y los samaritanos no se pasaban. Era como que estás en el Callao y haces el ejemplo, y pasó un comeño. O estás en Arequipa y dices, y pasó un limeño. Entonces, ¿sí? Pasó un samaritano. Ellos no se podían ver. Los judíos eran muy orgullosos, había un problema ancestral con ellos. Y Jesús pone la figura de un samaritano. Yo me imagino a este hombre, pasó el sacerdote, se le murió la esperanza. Vio el levita, oh, el levita no. Y ahora ve al samaritano. No, ya no, lo último me faltaba. Pero grande fue su sorpresa que el samaritano, amén, dice la palabra, se acercó, vendió sus heridas, echándoles aceite y vino. Digan conmigo, aceite y vino. Ya sabemos qué simboliza el aceite en las Escrituras, ¿verdad? Generalmente está asociado al Espíritu Santo de Dios, y los aceites eran ungüentos sanadores, bálsamos que perfumaban los ambientes. Se ungían a los reyes y los sacerdotes y los profetas. El aceite. ¿Y qué más llevaba? Vino, ¿verdad? Por eso se usa el aceite como algo curativo y el vino también. Ya sabemos que simboliza el vino, bendito sea el Señor. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. ¿Cuántos aquí ya estamos más o menos discerniendo a qué figura representa el samaritano? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, wow, esto me suena a alguien que yo conozco? Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo creo que era ese hombre que estaba moribundo en el camino y fui hallado por alguien? ¿Cuántos saben que sí, el vino y el aceite, que son tipos del Espíritu Santo y el nuevo pacto, nos han beneficiado para ser cuidados por Él? Entonces dice la palabra, otro día, repito, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora miren esto. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ahora, recuerde esto. La pregunta inicial fue, ¿qué hacemos para heredar la vida eterna? Y la segunda pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Entonces la parábola va a responder las 2 preguntas más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Qué hacemos para heredar vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, entonces, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Cuántos podemos responder? ¿Quién fue el prójimo? Evidentemente en este caso fue el buen samaritano.
Y dice la palabra, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Quién es el prójimo? Jesús es el prójimo. Él es el prójimo. Sacerdote, falló el levita, falló el sacerdote, pero Jesús nunca falla. Muchas veces hemos creído que el sacerdote no es una persona cercana a la cual nosotros podemos ayudar. Ese no es el ejemplo. No podemos nosotros amar a nadie si no tenemos el amor de Dios. Y si primero nosotros quienes somos, no somos los que podemos ayudar. No somos el buen samaritano. Nosotros no somos el buen samaritano que ayuda al que está tendido. Nosotros somos los que estábamos en el camino moribundos. Es Jesús el que nos rescata. Y cuando la palabra de Dios dice, no amarás a tu prójimo como a ti mismo, está hablando de que así como amamos a Dios, debemos amar a Jesús. Pero todos sabemos que podemos amar a Jesús hoy día porque Él nos amó primero. Porque en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero. No hay nadie que pueda amar a Dios primero. Estamos en quiebra por el pecado. Somos los que estuvimos moribundos. Es Él el que nos lavó. Es Él el que nos sanó. Es Él el que nos redimió. Es Él y nadie más que Él. Jesús es nuestro prójimo. Es lo que Jesús estaba queriendo enseñar a todos ellos, para que entendieran. La palabra de Dios nos dice en Juan, vamos al libro de Juan, por favor. Creo que es el capítulo 13, sí, mal no me acuerdo. Sí, capítulo 13 de Juan, verso 34. Yo sé que eso está haciendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros... ¿Cuánta gente hay? Por eso la palabra de Dios dice, si diere mis cosas, si diere mis bienes, aún si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué interesante, y como meditamos 2 domingos atrás, el énfasis de el apóstol Juan ahí no es que demos amor, sino tener amor. Si no tienes amor, puedes hacer un montón de cosas, pero si no tienes amor. En otras palabras, reconoce que no tienes amor, aunque hagas todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que haces, sino que tengas el amor. Y la única manera de tener ese amor es recibiéndolo de Él. Porque Dios es amor. El énfasis y el milagro es que experimentemos ese amor. Porque si tenemos ese amor, podemos amar con el amor que Dios nos da. Inherentemente, si el amor de Dios no es algo pasivo, el amor de Dios es algo que fluye, es algo activo. El amor de Dios es. Juan 13, verso 38 creo. ¿Sí? 34. Dice así la escritura. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento. En otras palabras, voy a ajustar las cosas. Hoy sé que fue dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Pero yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les daré. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. No es posible amar a nadie si primero no recibimos de ese amor de Jesucristo. Porque en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero y murió por nuestros pecados. El amor que podemos prodigarnos unos a otros es el amor que fluye desde el mismo corazón del Señor. Por eso Pablo dijo a los filipenses en los primeros capítulos, dice, he sabido de vosotros y quiero decirles del gran y entrañable amor que tengo para vosotros, el gran y entrañable amor de Dios que tengo
para vosotros. Es decir, no es mi amor natural, es el amor de Dios que es entrañable, que lo tengo aquí en mis entrañas, pero ese amor es algo que emana de mí y yo puedo compartirle a ustedes. Podemos amarnos con ese amor, porque ahora tenemos a Cristo. Amén. Él se dio primero por nosotros y podemos manifestar de ese amor. Pastor, es que a veces yo no siento amor. Pero eso pueden ser tus emociones. Y no hay nada de malo con tus emociones, pero tú puedes canalizar tus emociones. Y decir, Señor, yo quiero desatar tu amor en mí. Y si alguien dice, no, pastor, no puedo, no, de ninguna manera no puedo, entonces no has nacido de nuevo. Bueno, no creo que no hayas nacido de nuevo. Yo creo que tú, si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios, lo único que tienes que hacer es desatar ese amor que está en ti. Porque todo aquel que ha nacido de Dios ama, y el que no ha nacido de Dios no puede amar. Me encanta el ejemplo de Pedro. Jesús, y con esto vamos aterrizando, Jesús ya les revela a los discípulos lo que iba a pasar con él, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, mira, aunque todos los de Nan, ok, ya, no choquemos con Dona, aunque todos los de la red de hombres, aunque todo AAA, jóvenes Nan, qué sé yo, Señor, aunque todos te dejaran, yo estoy dispuesto a morir por ti, dijo Pedro. Y Jesús mira a Pedro y le dice, antes que el gallo cante 3 veces me vas a dejar, Pedro. Porque Pedro tenía todas las intenciones, pero no podía. Todos sabemos la historia, que Pedro, él creía, él tenía las ganas, pero luego terminó negando al Señor y lo hizo 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces, como alguien que conozco. No mires a nadie. Entonces negó 3 veces. Y luego el Señor muere, da su vida por nosotros. Y todos se esconden, porque ellos pensaron, mataron al maestro, ahora nos van a matar a nosotros. ¿Quién va a seguir? Tú, Pedro, que eres el más bocón. Todos pensando, están ahí temerosos. Y Jesús se aparece en medio. Y se asustaron porque pensaron que era un fantasma. O sea, ellos no terminaban de creer, hombres naturales. Y es ahí que Jesús les imparte el Espíritu y les abre el entendimiento y nacen de nuevo. Cuando Dios envía su Espíritu y abre su entendimiento, luego Jesús está no solo, estaban comiendo, dice. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se sorprende y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Jesús no quería avergonzar a Pedro. Jesús estaba dándole la oportunidad a Pedro de manifestar algo que ahora Pedro tenía, pero no era consciente. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, que ya no confía en sí, sino en Jesús, le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, ok, puedes apacentar a mis corderos, porque ahora no tienes un amor natural, tienes el amor de Dios dentro de ti. Y Pedro, todos sabemos, después que nació de nuevo y fue transformado, fue uno de los mártires que ciertamente llegó a morir por el Señor. Dio su vida por él, pero con el amor de Dios llenando su corazón. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ese amor? Amén. Déjate amar, déjate salvar, déjate perdonar, deja que su amor entre en tu corazón. Amén, que Él pueda transformarte. Es imposible sin el poder del amor de Dios. 1 Juan 4:18, solamente cito,
No, 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 no. 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón y entra contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios? Lo único que necesitamos es que el amor de Dios more en nosotros. Si tú necesitas que ese amor more en ti, quiero que ores conmigo y toda la iglesia me acompaña. Oh Dios, dile en voz alta si puedes, diga conmigo: oh Dios, quiero reconocer que te necesito con todo mi corazón, que soy un pecador, pero yo quiero experimentar y quiero conocer la verdad y ese amor que solo tú puedes dar. Te necesito, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, honramos a Dios. Amén. Damos un aplauso a estas personas. Si tú quieres que te ayudemos en tu caminar de conocer al Señor, el amor de Dios, levanta tu mano. Hay gente que al final se te va a acercar y te va a orientar en tu caminar con Dios. Y si no es así, dile a tu compañero que vino contigo que te oriente en cómo caminar en las cosas de Dios. Amén. Somos amados por el Señor y su amor es seguro. Gracias a Dios por ello.